¿Alguna vez te has preguntado si las grandes religiones que conocemos fueron diseñadas como mecanismos de control social y si lo que llamamos revelación divina fuera en realidad una creación humana con propósitos políticos? Hoy nos sumergiremos en uno de los pensamientos más revolucionarios y controversiales de la historia filosófica. Baruch Spinoza, un filósofo holandés de origen judío del siglo XVII, se atrevió a cuestionar los fundamentos mismos de las religiones organizadas y fue excomulgado por ello cuando apenas tenía 23 años. ¿Qué dijo este joven pensador que causó tanto escándalo? ¿Por qué sus obras fueron prohibidas y consideradas tan peligrosas que casi todas las autoridades religiosas de su tiempo las condenaron? ¿Será posible que 400 años después sus ideas sigan siendo revolucionarias? Spinoza propuso algo inaudito para su época, que Dios no era un ser sobrenatural que intervenía en el mundo, sino la propia naturaleza en su totalidad. Esta visión rompía completamente con la tradición judeo-cristiana y cambiaría para siempre la forma en que muchos entenderían la religión. Analizaremos cómo Spinoza desarrolló una crítica demoledora a la interpretación literal de la Biblia y cómo creía que las estructuras religiosas a menudo utilizaban el miedo y la superstición para mantener el poder sobre las personas. Si te fascina entender los orígenes de las grandes ideas que han moldeado nuestra civilización, este video es para ti. Y si te gusta este tipo de contenido que desafía el pensamiento convencional, no dudes en suscribirte ahora mismo y activar la campanita para no perderte nuestros próximos análisis filosóficos. ¿Quién fue Baruch Spinoza? La historia de Baruch Spinoza comienza en la comunidad judía de Ámsterdam en 1632, en una época convulsionada por guerras religiosas y transformaciones intelectuales profundas. ¿Has pensado alguna vez en lo que significa nacer en una comunidad de refugiados? La familia de Spinoza había huido de la persecución en Portugal y España, donde los judíos fueron forzados a convertirse al catolicismo o exiliarse. Ámsterdam representaba un oasis de relativa tolerancia en esa Europa fragmentada por conflictos religiosos. El joven Baruch, cuyo nombre sería latinizado más tarde como Benedictus, recibió una educación tradicional judía, estudiando intensamente la Torá, el Talmud y los principales comentaristas medievales como Maimónides. Podría imaginar entonces que llegaría a ser considerado uno de los filósofos más peligrosos de su tiempo. A medida que Spinoza profundizaba en sus estudios, comenzó a formular preguntas incómodas. ¿Por qué los textos sagrados contenían contradicciones? ¿Cómo podía un Dios perfecto e inmutable cambiar de opinión o arrepentirse como relataban algunos pasajes bíblicos? ¿Por qué los milagros parecían violar las leyes naturales que supuestamente el mismo Dios había establecido? Estas dudas no surgieron en el vacío. La Europa del siglo XVII experimentaba una revolución intelectual sin precedentes. Galileo había apuntado su telescopio hacia el cielo, desafiando la cosmología tradicional. Descartes había publicado su Discurso del método, estableciendo la duda metódica como camino hacia el conocimiento. La Guerra de los 30 años había devastado Europa, mostrando la cara más sangrienta del fanatismo religioso. ¿Te has preguntado alguna vez cómo reaccionaría una comunidad religiosa tradicional ante un miembro que cuestiona sus dogmas más fundamentales? En 1656, cuando Spinoza apenas tenía 23 años, los líderes de la sinagoga de Ámsterdam pronunciaron contra él el herem, la forma más severa de excomunión. El documento, que aún se conserva, es escalofriante. Maldito sea de día y maldito sea de noche, maldito sea cuando se acuesta y maldito sea cuando se levanta, maldito sea cuando sale y maldito sea cuando regresa. Que el Señor no lo perdone. Que la cólera y el enojo del Señor se enciendan contra este hombre. ¿Te sorprende la violencia de estas palabras? La comunidad judía de Ámsterdam, ella misma perseguida, no podía tolerar la disidencia interna, especialmente cuando las autoridades cristianas vigilaban de cerca cualquier señal de heterodoxia. Después de su excomunión, Spinoza adoptó una vida modesta como pulidor
proveedor de lentes ópticas. Este oficio no solo le proporcionaba sustento, sino que también simbolizaba perfectamente su filosofía: pulir lentes para ver con más claridad, como pulía las ideas para alcanzar una comprensión más clara de la realidad. ¿No es fascinante que eligiera precisamente un trabajo relacionado con mejorar la visión? A pesar de vivir modestamente, Spinoza se movía en círculos intelectuales importantes. Mantenía correspondencia con los principales científicos y pensadores de su tiempo, como Christian Huygens y Henry Oldenburg, secretario de la Royal Society de Londres. Sus ideas circulaban primero en manuscritos entre amigos de confianza. En 1670 publicó anónimamente su Tratado Teológico Político, una obra que causó conmoción en toda Europa. ¿Puedes imaginar lo revolucionario que era cuestionar la autoría divina de la Biblia en pleno siglo XVII? Spinoza argumentaba que Moisés no podía haber escrito el Pentateuco, ya que contiene relatos de su propia muerte y eventos posteriores. Sostenía que los textos bíblicos debían ser analizados como productos históricos, escritos por diversos autores humanos en diferentes épocas, con motivaciones políticas específicas. ¿Te interesa descubrir más análisis que desafían las narrativas establecidas? Este es precisamente el tipo de contenido que ofrecemos en nuestro canal. No olvides suscribirte ahora mismo y compartir este video si crees que alguien más podría encontrarlo interesante. Las autoridades reaccionaron con furia ante el tratado. La obra fue prohibida en toda Europa, incluso en la relativamente tolerante Holanda. El filósofo alemán Leibniz lo llamó un libro insoportablemente licencioso. Un teólogo protestante lo calificó como obra forjada en el infierno por el propio diablo. ¿No te parece revelador que un análisis racional de los textos religiosos provocara reacciones tan viscerales? La obra maestra de Spinoza, Ética demostrada según el orden geométrico, sería publicada solo después de su muerte en 1677. ¿Por qué optó por escribirla al estilo de los tratados matemáticos de Euclides, con axiomas, definiciones y teoremas? Porque buscaba un método de razonamiento riguroso, libre de pasiones y prejuicios, que pudiera conducir a conclusiones irrefutables sobre la naturaleza de Dios, el mundo y la mente humana. Spinoza no fue un pensador aislado. Se nutría de diversas tradiciones filosóficas. El racionalismo cartesiano, la filosofía judía medieval representada por Maimónides, el naturalismo de los atomistas griegos y la visión de un universo infinito propuesta por Giordano Bruno, quien, recordemos, fue quemado en la hoguera por la Inquisición en 1600. ¿Te has dado cuenta de que las ideas más revolucionarias suelen surgir en la intersección de diferentes corrientes de pensamiento? En su mesa de trabajo, junto a sus lentes y herramientas de pulido, Spinoza forjaba una visión del mundo que desafiaría para siempre la manera en que entendemos la religión, la naturaleza y nuestra propia libertad. Su legado, perseguido y oculto durante siglos, saldría finalmente a la luz y transformaría el pensamiento occidental. La visión de Dios según Spinoza. ¿Y si todo lo que te han enseñado sobre Dios fuera fundamentalmente erróneo? Si la imagen de un ser supremo, separado de la creación, con rasgos humanos como voluntad, emociones e intenciones, fuera simplemente una proyección de nuestros deseos y temores. Spinoza propuso precisamente esto en su revolucionaria concepción de Dios, que puede resumirse en la célebre fórmula Deus sive natura. Dios, o sea, la naturaleza. ¿Qué significa realmente esta idea que tanto escandalizó a sus contemporáneos? Para Spinoza, Dios no es un ser personal que existe fuera o por encima del mundo, sino la única substancia que existe, infinita, eterna y necesaria. Todo lo que existe es una expresión o modo de esta substancia única. ¿No te parece asombroso? El universo entero, con todas sus galaxias, estrellas, planetas, seres vivos, pensamientos y emociones, no sería más que diferentes manifestaciones de una misma realidad fundamental. ¿Por qué rechazó Spinoza tan radicalmente el Dios antropomórfico de las religiones tradicionales? Porque veía una contradicción lógica en la idea de un ser perfecto e infinito que tuviera rasgos humanos como voluntad, ira, celos o arrepentimiento. ¿Cómo podría un ser perfecto experimentar
experimentar emociones que implican carencia o imperfección. ¿Cómo podría un ser inmutable cambiar de opinión o arrepentirse de sus acciones? En el sistema espinosista, la naturaleza no es una creación de Dios, sino la expresión necesaria de su esencia. ¿Has notado la diferencia fundamental? No hay separación posible entre creador y creación. Todo lo que existe, existe en Dios. Como él mismo escribió, todo lo que es en Dios, y sin Dios nada puede ser ni concebirse. Esta visión monista destruye el dualismo tradicional entre mente y cuerpo, entre espíritu y materia. ¿Alguna vez te has preguntado por qué consideramos el pensamiento y la extensión física como realidades separadas? Según Spinoza, son simplemente diferentes atributos de la misma substancia. La mente humana y el cuerpo humano son la misma cosa, vista bajo diferentes aspectos. ¿Te sorprende lo radical que era esta propuesta en el siglo XVII? Si quieres entender más sobre cómo las ideas revolucionarias transforman nuestra comprensión del mundo, suscríbete ahora a nuestro canal para no perderte nuestros próximos análisis filosóficos profundos. El monismo espinosista tiene implicaciones asombrosas. Si solo existe una substancia, todo está necesariamente conectado. Nada puede existir de manera aislada o independiente. Cada cosa está determinada a existir y a obrar de cierta manera por la necesidad de la naturaleza divina. ¿No te recuerda esto a algunas interpretaciones contemporáneas de la física cuántica, donde todo parece interconectado en un nivel fundamental? Una de las consecuencias más controvertidas de esta visión fue la negación del Dios providencial que interviene en el mundo. ¿Cómo podría Dios intervenir si no hay separación entre Dios y el mundo? En la visión de Spinoza, las leyes de la naturaleza no son decretos que Dios podría cambiar a voluntad, sino expresiones necesarias de su esencia. Por eso, Spinoza rechazaba tajantemente la idea de milagros como violaciones del orden natural. ¿Te has preguntado por qué necesitamos creer en milagros? Según Spinoza, esta creencia surge de nuestra ignorancia de las causas naturales. Los hombres, escribió, han tomado por costumbre llamar divino a todo aquello cuya causa ignoran. Esta visión determinista eliminaba también el libre albedrío en el sentido tradicional. Cada suceso en el universo está determinado por causas previas, en una cadena infinita. ¿Significa esto que no somos libres? Para Spinoza, la verdadera libertad no consiste en estar exento de la necesidad, sino en comprenderla. Un hombre libre es aquel que vive según los dictados de la sola razón. La distinción entre inmanencia y trascendencia es crucial para entender la revolución filosófica de Spinoza. Las religiones tradicionales conciben a Dios como trascendente. Está más allá del mundo, lo creó desde fuera. Spinoza propone, en cambio, un Dios inmanente. No está fuera o encima del mundo, sino que es el mundo mismo en su totalidad e infinitud. Esta visión rechaza necesariamente la idea de creación ex nihilo, de la nada. Para Spinoza, es imposible que algo surja de la nada. El universo no comenzó en un momento determinado por un acto de voluntad divina, sino que es una expresión eterna y necesaria de la substancia infinita. ¿Has reflexionado sobre la concepción del tiempo en las religiones tradicionales frente a la eternidad que propone Spinoza? Para él, la eternidad no es un tiempo infinito, sino la ausencia completa de temporalidad. La substancia divina y sus atributos existen fuera del tiempo, en una necesidad lógica permanente. En este sistema, incluso la libertad divina adquiere un nuevo significado. Dios no actúa por libre voluntad en el sentido de poder elegir entre alternativas, sino por la sola necesidad de su naturaleza. Dios actúa por las solas leyes de su naturaleza sin ser coaccionado por nadie. ¿No te parece fascinante cómo esta visión del siglo XVII anticipa muchas de las discusiones contemporáneas sobre determinismo, física cuántica y la naturaleza de la realidad? Si quieres seguir explorando estas conexiones entre la filosofía clásica y el pensamiento contemporáneo, dale like a este video
video y compártelo con aquellos amigos que disfrutan de conversaciones profundas. El tratado teológico político y la crítica bíblica. ¿Alguna vez has leído la Biblia y te has encontrado con pasajes contradictorios o moralmente problemáticos? ¿Te has preguntado cómo un texto que se supone inspirado por Dios puede contener inconsistencias históricas o científicas? Spinoza fue pionero en aplicar un análisis histórico crítico a las Escrituras, revolucionando para siempre la forma en que entendemos los textos sagrados. Su tratado teológico político, publicado anónimamente en 1670, constituye el primer análisis sistemático y racional de la Biblia como documento histórico y no como revelación divina infalible. ¿Sabes cuál fue la conclusión más escandalosa de Spinoza sobre el Pentateuco? Que Moisés no pudo haberlo escrito, contradiciendo la creencia tradicional sostenida durante milenios. ¿Cómo llegó a esta conclusión? Observando evidencias textuales irrefutables. El Pentateuco narra la muerte de Moisés y eventos posteriores a ella, contiene referencias a lugares con nombres que fueron asignados mucho después y muestra diferentes estilos literarios que sugieren múltiples autores. Spinoza identificó numerosas inconsistencias y contradicciones en el texto bíblico. Por ejemplo, en Génesis 1, las plantas son creadas antes que los humanos, mientras que en Génesis 2, Adán es creado antes que las plantas. ¿Cómo podría un texto divinamente inspirado contener tales contradicciones? Para Spinoza, la respuesta era simple, porque fue escrito por diferentes autores humanos en distintas épocas, con propósitos diversos. ¿Te interesa descubrir más análisis que desafían las narrativas tradicionales sobre los textos sagrados? Suscríbete ahora a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos sobre interpretaciones críticas de las grandes religiones. La aproximación de Spinoza a los textos bíblicos consideraba fundamental el contexto histórico de su producción. Los libros de la Biblia no cayeron del cielo, sino que fueron escritos por personas reales que vivían en sociedades específicas, con problemas políticos concretos. Por ejemplo, muchas leyes del Antiguo Testamento respondían a necesidades específicas de supervivencia de una pequeña nación rodeada de imperios hostiles. ¿Cómo explicaba Spinoza el fenómeno de la profecía, tan central en las religiones abrahámicas? De manera revolucionaria, Spinoza definió la profecía no como una comunicación sobrenatural de Dios, sino como un producto de la imaginación humana. Los profetas no eran personas con conocimientos especiales o poderes sobrenaturales, sino individuos con una imaginación particularmente vívida y una fuerte convicción moral. Esta interpretación explicaba por qué diferentes profetas bíblicos tuvieron visiones tan distintas de Dios. Algunos lo percibían como iracundo y vengativo, otros como amoroso y misericordioso. ¿No te parece revelador que estas diferencias reflejaran precisamente el temperamento y las circunstancias vitales de cada profeta? Según Spinoza, las profecías siempre se adaptaban al nivel de conocimiento y a las creencias prevalentes de su época. Los profetas no tenían conocimientos avanzados de astronomía, física o biología. Utilizaban el lenguaje y las concepciones científicas de su tiempo. ¿No habría sido más convincente una revelación que incluyera conocimientos científicos precisos y verificables que fueran desconocidos en la época? Los milagros, esos eventos sobrenaturales que supuestamente violan las leyes de la naturaleza, también fueron sometidos al escrutinio racional por Spinoza. Si Dios es la naturaleza misma y las leyes naturales son expresiones necesarias de su esencia, ¿cómo podría contradecirse a sí mismo violando estas leyes? Para Spinoza, los milagros relatados en la Biblia tenían explicaciones naturales que los contemporáneos simplemente desconocían, o eran relatos metafóricos que nunca pretendieron ser tomados literalmente. ¿No has notado que el número de milagros reportados ha disminuido drásticamente a medida que nuestra comprensión científica del mundo ha aumentado? ¿Te gustaría
gustaría entender mejor cómo diferenciar entre interpretaciones literales y metafóricas de los textos sagrados. Dale like a este video y compártelo con amigos interesados en explorar las religiones desde una perspectiva crítica. Spinoza criticaba especialmente el uso de milagros como prueba de la verdad religiosa. Si alguien afirma que su religión es verdadera porque su fundador realizó milagros, ¿cómo podemos elegir entre religiones rivales que hacen afirmaciones similares? Los milagros, incluso si ocurrieran, no podrían establecer la verdad de una doctrina. Una de las contribuciones más importantes de Spinoza fue su clara separación entre teología y filosofía, entre fe y razón. Según él, la Biblia no debía ser leída como un tratado científico o filosófico, sino como un texto que busca enseñar obediencia y piedad. Su verdadero objetivo era promover la justicia y la caridad, no proporcionar conocimientos teóricos sobre el cosmos. Esta distinción permite entender pasajes bíblicos que, tomados literalmente, contradicen conocimientos científicos bien establecidos. Cuando la Biblia habla del sol deteniéndose en el cielo, no pretende ofrecer una descripción astronómica precisa, sino narrar un evento significativo para la comunidad en términos que pudieran entender. Para Spinoza, la esencia de la religión no está en dogmas teóricos sobre la naturaleza de Dios o el origen del mundo, sino en la práctica de la justicia y el amor al prójimo. La fe no requiere dogmas verdaderos, sino piadosos, escribió, anticipando más de 3 siglos las corrientes teológicas que enfatizan la ortopraxis, práctica correcta, sobre la ortodoxia, creencia correcta. ¿No te parece asombroso cómo este filósofo del siglo XVII, trabajando con las herramientas intelectuales de su época, anticipó muchos de los descubrimientos de la moderna crítica bíblica? Los estudios contemporáneos han confirmado ampliamente las intuiciones de Spinoza sobre la multiplicidad de autores del Pentateuco, la redacción tardía de muchos textos bíblicos y la influencia del contexto político en su composición. Si te ha gustado este análisis profundo sobre la interpretación crítica de los textos sagrados, no olvides suscribirte a nuestro canal. Tenemos preparados muchos más videos sobre cómo las grandes religiones han evolucionado históricamente y cómo podemos entenderlas mejor desde una perspectiva racional. Religión y control social. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tantas religiones utilizan el miedo como herramienta principal? El miedo al infierno, el miedo al castigo divino, el miedo a la condenación eterna. No resulta extraño que instituciones que afirman representar a un Dios de amor recurran tan frecuentemente al terror. Spinoza fue uno de los primeros pensadores en analizar sistemáticamente la relación entre religión y poder, entre teología y política. Su análisis sigue siendo asombrosamente relevante 4 siglos después. ¿Podrías imaginar que alguien del siglo XVII tuviera tanto que enseñarnos sobre la manipulación ideológica? En su obra, Spinoza disecciona magistralmente cómo el miedo es explotado por las estructuras religiosas. Según él, los seres humanos, ignorantes de las causas naturales, atribuyen los fenómenos que no entienden a poderes sobrenaturales. Tormenta devastadora, castigo divino. Epidemia, ira celestial. Terremoto, advertencia de los dioses. Esta tendencia natural a temer lo desconocido crea el terreno fértil para la superstición. ¿Has notado cómo este miedo primordial puede ser fácilmente manipulado? Spinoza observó que las autoridades religiosas a menudo se presentaban como intermediarios exclusivos entre la divinidad y los fieles aterrorizados. Solo nosotros conocemos la voluntad divina. Solo nosotros podemos protegerte de su ira. Solo a través de nosotros puedes obtener su favor. El análisis psicológico que hace Spinoza de la dependencia religiosa es sorprendentemente moderno. Identifica un ciclo perverso. El miedo lleva a la búsqueda desesperada de protección. La protección genera esperanza. La esperanza se transforma en gratitud y devoción hacia quien ofrece esta protección. ¿No te recuerda a la dinámica de un rehén que desarrolla afecto por su captor?
Spinoza observó cómo este ciclo puede ser explotado por instituciones religiosas para mantener su poder. Si la institución puede convencer a los fieles de que solo ella puede protegerlos de terribles castigos divinos, obtiene un control casi absoluto sobre sus vidas. ¿Quién se atrevería a desobedecer si la consecuencia es la condenación eterna? ¿Te interesa entender más sobre estos mecanismos psicológicos que operan en las estructuras de poder? Suscríbete ahora a nuestro canal y activa las notificaciones para recibir más análisis sobre cómo funcionan las instituciones que moldean nuestra sociedad. Es importante aclarar que Spinoza distinguía claramente entre religión genuina y superstición. Para él, la verdadera religiosidad no se basaba en el miedo, sino en el amor a Dios, entendido como la naturaleza o la totalidad, y en la práctica de la justicia y la caridad. La superstición, en cambio, era la deformación de este impulso religioso auténtico, transformado en credulidad irreflexiva y sometimiento a autoridades externas. ¿Cómo podemos distinguir entonces entre fe genuina y credulidad supersticiosa? Según Spinoza, la clave está en el papel que juega la razón. La fe auténtica no teme al conocimiento ni huye de él. Al contrario, utiliza la razón para profundizar en su comprensión del mundo. La superstición, por el contrario, prospera en la ignorancia y teme a la educación como amenaza. Este análisis explica por qué tantas instituciones religiosas a lo largo de la historia han mostrado hostilidad hacia la educación libre y el pensamiento crítico. ¿No te parece revelador que muchos movimientos fundamentalistas prohíban ciertos libros, censuren contenidos o establezcan sus propias escuelas donde enseñan versiones distorsionadas de la ciencia? Spinoza no era un opositor de la religión en sí misma, sino de su uso manipulativo. Creía que una religiosidad madura, basada en la comprensión racional y el amor a la naturaleza, podía coexistir perfectamente con el conocimiento científico y el pensamiento crítico. ¿No sería este el antídoto perfecto contra la superstición? Otra dimensión crucial del análisis espinosista es lo que él denominó poder teológico político, la alianza histórica entre autoridades religiosas y gobernantes. ¿Has notado cómo, a lo largo de la historia, el poder político ha buscado legitimarse a través de la religión, mientras que las instituciones religiosas han buscado el apoyo del brazo secular para imponer sus dogmas? Spinoza estudió detenidamente el ejemplo del Estado teocrático hebreo antiguo, donde la autoridad religiosa y política estaba unificada. Observó cómo este modelo había permitido a Moisés y sus sucesores mantener la cohesión y supervivencia de una pequeña nación en circunstancias hostiles. Sin embargo, también señaló sus peligros inherentes. Al identificar la ley civil con la ley divina, cualquier disidencia política se convierte automáticamente en herejía, cualquier crítica al gobernante en blasfemia. ¿Puedes ver los ecos de este análisis en los estados teocráticos contemporáneos? O incluso en democracias, donde ciertos líderes políticos utilizan el lenguaje religioso para sacralizar sus políticas y demonizar a sus oponentes. Las guerras religiosas que devastaron Europa en los siglos XVI y XVII ofrecieron a Spinoza un ejemplo vívido de los peligros de esta alianza entre teología y política. Presenció cómo interpretaciones diferentes de las mismas escrituras podían llevar a masacres, persecuciones y torturas, todo en nombre del mismo Dios. Si te apasiona entender cómo la religión y la política se han entrelazado a lo largo de la historia, dale like a este video y compártelo. Estamos preparando una serie completa sobre la evolución histórica de las teocracias que no te puedes perder. Frente a este panorama desolador, Spinoza propuso un remedio radical para su época: la libertad de pensamiento como derecho fundamental. Fue uno de los primeros filósofos en defender la libertad de expresión no como un lujo o una concesión, sino como un requisito esencial para una sociedad sana. En el Tratado Teológico Político, Spinoza desarrolla una defensa pionera de la libertad de pensamiento. Argumenta que reprimir ideas es no solo moralmente injustificable, sino también contraproducente. ¿Por qué? Porque las ideas reprimidas no desaparecen, sino que se vuelven más atractivas precisamente por estar
prohibidas, porque la censura alimenta el resentimiento y la hipocresía, y porque una sociedad que reprime el pensamiento se priva de su recurso más valioso, la diversidad de perspectivas e innovaciones. ¿No es fascinante que estos argumentos, formulados en el siglo XVII, sigan siendo los pilares de nuestra defensa contemporánea de la libertad de expresión? ¿Cuántas veces has escuchado que la respuesta al mal discurso es más discurso, no censura? Ese es un argumento esencialmente spinocista. Spinoza también defendió la tolerancia religiosa en una época en que era prácticamente inexistente. Sostenía que cada persona debía ser libre de interpretar las escrituras según su propio entendimiento, sin imposiciones externas. Las autoridades, argumentaba, debían limitarse a regular las acciones externas que dañan a otros, no las creencias o pensamientos. Contrariamente a lo que muchos temían entonces, y algunos siguen temiendo hoy, Spinoza sostenía que la libertad de filosofar no debilita al Estado ni a la sociedad, sino que los fortalece. Una sociedad donde las ideas circulan libremente es más innovadora, más adaptable y, en última instancia, más estable que una sociedad donde el pensamiento está encadenado por dogmas inamovibles. ¿No te parece que este mensaje es más relevante que nunca en nuestra era de polarización, fake news y burbujas informativas? Si crees en el poder del pensamiento crítico, suscríbete ahora a nuestro canal. Juntos podemos construir una comunidad que valore el análisis profundo por encima de las respuestas fáciles. La ética espinosista. ¿Alguna vez has sentido que estás atrapado en un ciclo de emociones que no puedes controlar? ¿Que tus deseos y temores te arrastran de un lado a otro sin que puedas hacer mucho al respecto? Si es así, la ética de Spinoza tiene un mensaje poderoso para ti. La libertad es posible, pero no donde la mayoría la busca. La obra maestra de Spinoza, Ética demostrada según el orden geométrico, propone una visión revolucionaria de la libertad humana. No se trata de liberarse de la causalidad natural, algo imposible según Spinoza, sino de liberarse de la ignorancia sobre las causas que nos determinan. ¿No es fascinante? La libertad no consistiría en poder hacer cualquier cosa, sino en comprender por qué hacemos lo que hacemos. Spinoza distingue tres tipos de conocimiento, cada uno representando un nivel diferente de comprensión y libertad. El primer tipo es la opinión o imaginación, conocimiento basado en rumores, tradiciones, experiencias casuales. Es incompleto, confuso y nos deja a merced de las pasiones. ¿Cuántas de nuestras decisiones diarias se basan en este tipo de conocimiento? El segundo tipo es la razón, conocimiento basado en nociones comunes e ideas adecuadas de las propiedades de las cosas. Es sistemático y nos permite entender las conexiones causales. El tercer tipo, el más elevado, es el conocimiento intuitivo, una comprensión directa de las cosas como expresiones necesarias de la naturaleza divina. Este conocimiento nos proporciona la mayor alegría y libertad posible. ¿Cómo se relaciona esto con nuestra vida cotidiana? Según Spinoza, la mayoría vivimos en servidumbre humana, dominados por pasiones que no entendemos. Imaginemos a alguien consumido por los celos. Sufre intensamente, pero no comprende la verdadera naturaleza de su sufrimiento ni sus causas. Está determinado por fuerzas externas que no controla ni entiende. ¿No es esto una forma de esclavitud? La liberación para Spinoza comienza cuando empezamos a comprender adecuadamente nuestras emociones. No se trata de reprimirlas o negarlas, sino de entender sus causas reales. Cuando entendemos que nuestros celos, por ejemplo, surgen de una combinación de inseguridad personal y conceptos inadecuados sobre la posesión y el amor, comenzamos a transformar esa pasión en algo que podemos manejar. ¿Te gustaría descubrir cómo aplicar estos principios a tu propia vida emocional? No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir más videos sobre filosofía práctica que puedes aplicar en tu día a día. La aproximación de Spinoza a las emociones era revolucionaria para su época y sigue siendo refrescante hoy. A diferencia de muchos filósofos que veían las emociones como defectos o fallos de nuestra naturaleza, Spinoza las consideraba parte integral y necesaria de la existencia humana. No son desviaciones de un estado ideal, sino fenómenos naturales que deben ser comprendidos
salvados, no condenados. En la ética, Spinoza desarrolla una teoría sistemática de los afectos, clasificándolos en tres básicos: alegría, aumento de nuestra potencia de actuar; tristeza, disminución de nuestra potencia; y deseo, la esencia misma del ser humano. Todas las demás emociones son variaciones o combinaciones de estas tres. Lo más innovador de su enfoque es la distinción entre afectos pasivos, pasiones, y activos, acciones. Las pasiones son estados en los que somos determinados por causas externas que no comprendemos adecuadamente. Las acciones, en cambio, son estados en los que somos determinados por nuestra propia naturaleza que comprendemos adecuadamente. ¿No te parece liberador este enfoque? No se trata de eliminar las emociones, algo imposible según Spinoza, sino de transformar pasiones en acciones mediante el conocimiento. La persona que ama desde el conocimiento adecuado experimenta una alegría más estable y poderosa que quien ama desde la pasión ciega. La comprensión de nuestras propias emociones es, para Spinoza, el primer paso hacia la libertad. Cuando reconocemos que nuestro odio, por ejemplo, surge de experiencias pasadas específicas y de ideas inadecuadas sobre sus causas, ese mismo odio comienza a disolverse. ¿Has experimentado alguna vez cómo un sentimiento negativo pierde fuerza cuando lo analizas profundamente? Otro aspecto revolucionario de la ética espinosista es su concepción de la virtud y el poder. A diferencia de la tradición moralista, que definía la virtud en términos de obediencia a normas externas, Spinoza la define como potencia, la capacidad de actuar según las leyes de nuestra propia naturaleza. Para Spinoza, no existe el bien y el mal absolutos en la naturaleza. Estas son categorías humanas relativas a nuestros deseos e intereses. Lo que llamamos bueno es simplemente lo que aumenta nuestra potencia de actuar. Lo que llamamos malo es lo que la disminuye. ¿No es fascinante cómo esta perspectiva naturalista evita el moralismo sin caer en el nihilismo? Si este enfoque no moralista de la ética te parece interesante, dale like a este video y compártelo con tus amigos. Estamos preparando contenido que profundiza en cómo aplicar estos principios a dilemas éticos contemporáneos. La ética naturalista de Spinoza propone que el objetivo de la vida ética no es la obediencia a mandamientos divinos o normas sociales, sino el aumento de nuestra potencia de actuar. Esto significa desarrollar nuestro entendimiento, cultivar afectos activos que surjan de nuestra propia naturaleza y liberarnos progresivamente del dominio de fuerzas externas. Un aspecto particularmente relevante para nuestra vida social es la observación de Spinoza de que la cooperación aumenta nuestro poder colectivo. Los seres humanos que se guían por la razón reconocen que nada es más útil para ellos que otros seres humanos que también se guían por la razón. ¿No ves en esto una base racional para la solidaridad que no depende de mandamientos o amenazas de castigo? El concepto culminante de la ética espinosista es el amor intelectual a Dios, amor intellectualis Dei. ¿Qué significa exactamente esta extraña expresión? Para Spinoza, a medida que comprendemos la naturaleza y sus leyes necesarias, experimentamos una forma especial de alegría que surge de entender las cosas como expresiones necesarias de la substancia divina, la naturaleza. Este conocimiento produce lo que Spinoza llama beatitud, no un estado místico o sobrenatural, sino la más alta forma de alegría que surge de la comprensión racional. Es un estado de serenidad mental que no depende de circunstancias externas cambiantes, sino de una comprensión adecuada de la necesidad natural. Spinoza rechaza la idea tradicional de inmortalidad del alma, pero propone una forma alternativa de eternidad. La mente humana, en la medida en que comprende las cosas bajo la perspectiva de la eternidad, subespecie a eternitatis, participa ella misma de la eternidad. No se trata de una supervivencia personal después de la muerte, sino de una participación en verdades eternas a través del conocimiento. ¿Te interesa explorar estas formas alternativas de espiritualidad que no dependen de dogmas religiosos tradicionales? Suscríbete ahora a nuestro canal para recibir contenido que explora visiones espirituales basadas en la ciencia y la filosofía
filosofía. El objetivo final de la vida filosófica, según Spinoza, es alcanzar esta serenidad que surge de la comprensión adecuada. No es un estado de apatía o indiferencia, sino de libertad interior frente a las fluctuaciones de la fortuna. La persona que ha alcanzado este estado no está exenta de emociones, pero éstas surgen principalmente de su propia naturaleza, no de determinaciones externas. ¿No te parece que esta visión ética, formulada hace más de 3 siglos, ofrece una alternativa poderosa tanto al dogmatismo religioso como al relativismo moral extremo? Spinoza nos muestra un camino hacia la libertad que no requiere creer en entidades sobrenaturales ni abandonar la búsqueda de verdades objetivas. El legado de Spinoza. ¿Te has preguntado alguna vez cuál ha sido el impacto real de un filósofo en la historia? En el caso de Spinoza, este impacto fue tan profundo como silencioso durante siglos. Sus ideas, consideradas demasiado peligrosas en su tiempo, se filtraron lentamente en el pensamiento occidental, transformándolo para siempre. ¿No es fascinante cómo las ideas prohibidas suelen ser precisamente las que más influencia ejercen a largo plazo? El iluminismo, ese gran movimiento intelectual que transformó Europa en los siglos XVII y XVIII, debe mucho más a Spinoza de lo que generalmente se reconoce. Pensadores como Denis Diderot, el enciclopedista francés, y Voltaire, aunque criticaban algunos aspectos de Spinoza, bebieron profundamente de sus ideas sobre la crítica bíblica y la libertad de pensamiento. ¿Has notado cómo la separación entre Iglesia y Estado, considerada hoy un principio fundamental de las democracias modernas, tiene sus raíces filosóficas en el pensamiento espinosista? Cuando Spinoza argumentaba que las autoridades religiosas no debían tener poder político y que el Estado debía limitarse a regular las acciones externas sin interferir en las creencias, estaba estableciendo las bases conceptuales del secularismo moderno. El desarrollo del pensamiento secular debe mucho a la crítica que hizo Spinoza de la superstición organizada y su defensa de una espiritualidad basada en la razón. No es sorprendente cómo su visión de un Dios naturaleza impersonal anticipó muchas formas contemporáneas de espiritualidad no teísta. La influencia de Spinoza en la crítica bíblica moderna es incuestionable. Su aproximación histórico-crítica a las escrituras, revolucionaria en su tiempo, se convirtió en la metodología estándar de los estudios bíblicos académicos desde el siglo XIX, cuando los estudiosos alemanes como Julius Wellhausen formularon la hipótesis documentaria sobre los múltiples autores del Pentateuco. Estaban siguiendo un camino abierto por Spinoza 2 siglos antes. Si te apasiona la historia de las ideas y cómo han moldeado nuestro mundo contemporáneo, no dejes de suscribirte a nuestro canal. Tenemos preparada una serie completa sobre los filósofos malditos que cambiaron la historia desde las sombras. La relación entre el pensamiento de Spinoza y la ciencia moderna es particularmente fascinante. Su naturalismo riguroso, que rechazaba cualquier explicación sobrenatural de los fenómenos, sintoniza perfectamente con el método científico. ¿No te parece significativo que muchos científicos eminentes, desde Darwin hasta Einstein, hayan encontrado inspiración en la visión espinosista? El determinismo de Spinoza, tan escandaloso para sus contemporáneos, encuentra eco en muchas concepciones científicas modernas. Cuando sostiene que todo lo que ocurre en la naturaleza está determinado por causas previas, sin posibilidad de intervenciones sobrenaturales, está anticipando una visión del mundo que la ciencia moderna ha confirmado ampliamente. El caso de Albert Einstein es especialmente revelador. El físico más famoso del siglo XX declaró en múltiples ocasiones su admiración por Spinoza y su concepción de Dios. Cuando Einstein afirmaba «creo en el Dios de Spinoza», que se revela a sí mismo en la armonía de todo lo que existe, no en un Dios que se preocupa por el destino y las acciones de los seres humanos, estaba reconociendo la profunda compatibilidad entre la física moderna y la visión espinosista. ¿No es asombroso cómo el monismo espinosista, la idea de que solo existe una sustancia, encuentra resonancias en algunas interpretaciones contemporáneas de la física cuántica? La visión de un
universo fundamentalmente interconectado, donde la separación entre partículas es en cierto sentido ilusoria, parece dialogar con la intuición espinosista de una realidad única e indivisible. Después de siglos de relativa oscuridad, el pensamiento de Spinoza experimentó un resurgimiento extraordinario en el siglo XX. Filósofos de diversas tradiciones redescubrieron a este pensador y encontraron en él ideas sorprendentemente relevantes para los problemas contemporáneos. El filósofo francés Gilles Deleuze, en su influyente obra Spinoza, Filosofía Práctica, presentó a Spinoza como el filósofo de la inmanencia por excelencia, cuyo pensamiento ofrecía herramientas para superar la alienación de la vida moderna. El teórico político italiano Antonio Negri encontró en Spinoza las bases para una concepción revolucionaria del poder constituyente de las multitudes. ¿Por qué este renovado interés en un filósofo del siglo XVII? Quizás porque Spinoza, al cuestionar radicalmente las bases de la tradición religiosa occidental, sin caer en un materialismo simplista, ofrece una alternativa tanto al dogmatismo religioso como al nihilismo contemporáneo. ¿No es precisamente esta tercera vía lo que muchos buscan en nuestra época de extremos ideológicos? Las aplicaciones del pensamiento espinosista a la neurociencia y psicología contemporáneas son particularmente fructíferas. Su teoría de los afectos, que analiza las emociones como estados corporales que aumentan o disminuyen nuestra potencia de actuar, dialoga sorprendentemente bien con las investigaciones neurocientíficas sobre las bases biológicas de las emociones. Si te interesa explorar estas conexiones fascinantes entre filosofía clásica y ciencia contemporánea, dale like a este video y compártelo con personas que puedan apreciarlo. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido que relaciona el pensamiento clásico con los desafíos actuales. Uno de los legados más interesantes de Spinoza es cómo su pensamiento ha inspirado formas alternativas de espiritualidad. Es posible una espiritualidad sin dogmas. Spinoza parece responder afirmativamente, una conexión profunda con la totalidad de la naturaleza, basada en la comprensión racional y no en la revelación sobrenatural. Esta posición ha sido descrita de diversas maneras, como ateísmo religioso, como panteísmo o como una forma de misticismo racional. Cualquiera que sea la etiqueta, representa una alternativa a las religiones tradicionales que resulta atractiva para muchas personas en el mundo contemporáneo. ¿Sabías que existen comunidades inspiradas por el pensamiento de Spinoza? Desde círculos informales de lectura hasta sociedades organizadas como la Vereniging Het Spinozahuis en Holanda, estas comunidades exploran cómo aplicar las ideas espinosistas a la vida contemporánea. ¿No es fascinante cómo un filósofo excomulgado y perseguido sigue inspirando a personas siglos después? Quizás la contribución más importante de Spinoza a la espiritualidad contemporánea sea su demostración de que es posible una crítica radical a las religiones organizadas que no desemboque en nihilismo o cinismo. Al proponer una visión donde Dios y naturaleza son uno, ofreció una forma de reconciliar la crítica religiosa con una visión fundamentalmente espiritual del mundo. ¿Te interesa descubrir más sobre formas alternativas de espiritualidad basadas en la filosofía y la ciencia? Suscríbete ahora a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos sobre místicos, filósofos y científicos que han transformado nuestra comprensión de lo sagrado. Spinoza, en el siglo XXI, ¿puede un filósofo que vivió hace casi 400 años tener algo relevante que decir sobre nuestros problemas actuales? En el caso de Spinoza, la respuesta es un rotundo sí. Sus ideas sobre religión, política, ética y conocimiento siguen ofreciendo perspectivas iluminadoras para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Uno de los aportes más valiosos de Spinoza para el mundo contemporáneo es su contribución
al diálogo interreligioso. En una época donde los conflictos religiosos siguen causando sufrimiento y división, su enfoque ofrece un camino prometedor. ¿Cómo? La aproximación espinosista a las religiones reconoce que todas las tradiciones religiosas son creaciones humanas históricamente condicionadas. Esto no significa que carezcan de valor o verdad, sino que su verdad no reside en dogmas literales, sino en su capacidad para promover la justicia y el amor al prójimo. Esta perspectiva facilita el diálogo entre diferentes tradiciones al evitar la trampa de las afirmaciones mutuamente excluyentes sobre la revelación divina. Si reconocemos que todas las religiones son intentos humanos de comprender lo divino, condicionados por contextos históricos específicos, podemos apreciar sus aportes sin necesidad de proclamar la superioridad absoluta de ninguna. ¿No te parece que este enfoque podría ayudar a superar el sectarismo y el dogmatismo que tanto daño han causado? Spinoza nos invita a buscar en las diferentes tradiciones religiosas no afirmaciones literales sobre hechos sobrenaturales, sino sabiduría práctica y orientación ética. Esta aproximación también ofrece una base para identificar valores éticos universales que trascienden las diferencias dogmáticas. Si el propósito fundamental de la religión es, como sostenía Spinoza, fomentar la justicia y el amor al prójimo, entonces tenemos un criterio para evaluar cualquier doctrina o práctica religiosa. ¿Promueve estos valores o los obstaculiza? La tolerancia, tan central en el pensamiento espinosista, se convierte así no en una concesión relativista, sino en un valor fundamentado en la comprensión racional de la diversidad humana y la naturaleza histórica de las tradiciones religiosas. Si crees que necesitamos más diálogo y menos confrontación entre tradiciones religiosas, suscríbete a nuestro canal. Estamos preparando una serie especial sobre figuras históricas que han tendido puentes entre diferentes cosmovisiones. El pensamiento de Spinoza también ofrece respuestas potentes a los diversos fundamentalismos que han resurgido en las últimas décadas. Su crítica a la lectura literal de los textos sagrados proporciona herramientas para contrarrestar la rigidez interpretativa que caracteriza a los movimientos fundamentalistas. Cuando Spinoza argumenta que la Biblia debe ser interpretada históricamente, teniendo en cuenta el contexto, la época y los propósitos de sus autores humanos, está ofreciendo una alternativa a la lectura literalista que alimenta el extremismo religioso. ¿No es precisamente esta capacidad de interpretación contextual lo que falta en los fundamentalismos contemporáneos? La educación juega un papel crucial en la visión espinosista para superar el fanatismo. Para él, la superstición y el dogmatismo florecen en la ignorancia, mientras que el conocimiento adecuado libera a las personas del miedo y la manipulación. No es significativo que tantos movimientos extremistas muestren hostilidad hacia la educación libre, especialmente hacia disciplinas como la historia crítica, la filosofía y las ciencias naturales. La libertad de pensamiento que Spinoza defendió tan apasionadamente sigue siendo el antídoto más efectivo contra el fundamentalismo. Cuando las personas pueden examinar críticamente todas las ideas, incluidas las religiosas, sin temor a represalias, el poder de los dogmas incuestionables se desvanece naturalmente. ¿Te has dado cuenta de cómo, en nuestra era de redes sociales y fake news, la capacidad de pensar críticamente que promovía Spinoza es más necesaria que nunca? Si valoras el pensamiento crítico y la libertad intelectual, no olvides dar like a este video para que llegue a más personas. La crisis ecológica contemporánea también puede encontrar inspiración en el pensamiento espinosista. Su concepción de la naturaleza como manifestación de lo divino ofrece una base filosófica para una relación más respetuosa con nuestro entorno natural. Si Dios y naturaleza son uno, como sostenía Spinoza, entonces dañar la naturaleza es,
en cierto sentido profundo, dañar lo divino. Esta visión contrasta radicalmente con las interpretaciones religiosas que ven la naturaleza como mera creación sometida al dominio humano, o con las visiones materialistas que la reducen a recursos explotables. ¿Te has dado cuenta de cómo el monismo espinosista podría inspirar una ética ambiental más integral? Si todo está conectado como expresiones de una única realidad fundamental, entonces nuestra separación de la naturaleza es en cierto sentido ilusoria. Somos naturaleza, no estamos separados de ella. Esta perspectiva ayuda a superar la dicotomía hombre-naturaleza que ha caracterizado gran parte del pensamiento occidental y que ha contribuido a la crisis ecológica. No se trata de proteger la naturaleza como algo externo a nosotros, sino de reconocer nuestra pertenencia integral a ella. ¿Sabías que muchos activistas ambientales contemporáneos están redescubriendo esta visión spinozista de interconexión profunda con la naturaleza? ¿No te parece que necesitamos urgentemente esta perspectiva frente a la crisis climática? Si te preocupa el futuro de nuestro planeta, suscríbete ahora para recibir más contenido sobre filosofía ambiental. Finalmente, el pensamiento de Spinoza ofrece valiosas intuiciones para la ética y la política contemporánea. Su visión de la democracia como el régimen político más natural y cercano al estado de razón sigue siendo inspiradora. Para Spinoza, la democracia no es simplemente un procedimiento de toma de decisiones, sino el sistema que mejor permite el desarrollo de la potencia colectiva. Su crítica a las pasiones tristes en la política resulta extremadamente relevante en nuestra época de polarización y políticas del miedo, cuando advierte contra los líderes que manipulan las pasiones negativas como el miedo, el odio y la esperanza irracional. Parece estar describiendo muchos fenómenos políticos contemporáneos. ¿No has experimentado esa sensación de agotamiento frente a discursos políticos que constantemente apelan al miedo, a la indignación, al resentimiento? Spinoza nos ofrece una alternativa, una política basada en afectos activos y alegres, que aumentan nuestra potencia de actuar, en lugar de disminuirla. La visión espinosista nos invita a construir comunidades basadas en lo que él llamaría potenciación mutua, relaciones que aumentan la capacidad de pensar y actuar de todos los participantes. ¿No es esto precisamente lo que necesitamos frente a desafíos globales como el cambio climático, la desigualdad económica o las pandemias? Los conceptos espinosistas de conatus, el esfuerzo por perseverar en el ser, y composición de potencias ofrecen un marco teórico para pensar una política que no se base en la dominación, sino en la cooperación entre singularidades. Una política donde el poder no se entienda como poder sobre otros, sino como potencia de actuar en común. En un mundo cada vez más conectado, pero también más fragmentado, las ideas de Spinoza sobre la formación de lo común sin suprimir la singularidad resultan especialmente valiosas. ¿Cómo podemos mantener y celebrar nuestras diferencias sin que éstas se conviertan en motivo de conflicto? La filosofía espinosista sugiere que es precisamente a través de conexiones basadas en el entendimiento adecuado que podemos componer nuestras potencias sin renunciar a nuestra singularidad. ¿Te interesa explorar estas aplicaciones de la filosofía a los problemas sociales contemporáneos? Comparte este video con amigos que valoren el pensamiento profundo y suscríbete a nuestro canal para no perderte nuestros próximos análisis sobre filosofía práctica para el siglo XXI. Hemos recorrido juntos el extraordinario pensamiento de Baruch Spinoza, desde su vida como joven excomulgado en la Ámsterdam del siglo XVII hasta las sorprendentes aplicaciones de sus ideas en nuestro propio tiempo. ¿Qué conclusiones podemos extraer de este viaje? Quizás lo más impresionante de Spinoza sea su coherencia y valentía intelectual. En
En una época donde cuestionar los dogmas religiosos podía costar literalmente la vida, este pensador se atrevió a examinar rigurosamente las bases mismas de la religión, la moralidad y la política. Incluso cuando sus conclusiones le valieron el ostracismo social y la condena de prácticamente todas las autoridades religiosas, Spinoza siguió desarrollando su sistema filosófico con una integridad intelectual inquebrantable. Su vida misma encarna su filosofía, modesta, dedicada al conocimiento, libre de ambiciones mundanas. El simple pulidor de lentes que rechazó cátedras universitarias para mantener su independencia intelectual nos muestra una forma de vivir en concordancia con las propias convicciones. ¿No es fascinante cómo este pensador, considerado un peligroso hereje en su tiempo, ha sido progresivamente reconocido como uno de los filósofos más importantes de la historia? Ideas que en el siglo XVII parecían escandalosas, como la crítica histórica de la Biblia, la separación entre religión y Estado o la concepción naturalista de lo divino, son hoy ampliamente aceptadas por muchos académicos, teólogos liberales e incluso por amplios sectores de la sociedad. Lo que Spinoza nos ofrece más allá de sus teorías específicas es una invitación a pensar por nosotros mismos, a no aceptar dogmas simplemente porque son tradicionales o porque los sostienen figuras de autoridad, a examinar críticamente nuestras creencias y las de nuestra sociedad, a buscar un conocimiento más adecuado que nos libere de la servidumbre de las pasiones y las supersticiones. Su visión de Dios como naturaleza sigue ofreciéndonos una alternativa tanto al teísmo tradicional como al materialismo reduccionista. Nos invita a ver la realidad como un todo infinito y necesario, del cual somos expresiones finitas pero reales. Una visión que permite encontrar lo sagrado no en un más allá sobrenatural, sino en la comprensión profunda de la realidad misma que nos rodea y de la que formamos parte. Su ética nos propone un camino hacia la libertad que no depende de un libre albedrío metafísico que Spinoza considera ilusorio, sino de la comprensión adecuada de nuestra propia naturaleza y de las causas que nos determinan. Una libertad que consiste no en estar exento de la necesidad natural, sino en actuar desde nuestra propia esencia, guiados por el conocimiento adecuado. Su defensa pionera de la democracia y la libertad de pensamiento sentó bases filosóficas para muchos de los valores que consideramos fundamentales en las sociedades contemporáneas. Cuando defendemos la libertad de expresión, la separación entre iglesia y Estado o la tolerancia religiosa, estamos defendiendo en muchos sentidos principios que Spinoza articuló con extraordinaria claridad hace casi 4 siglos. No es sorprendente cómo un pensador puede estar tan adelantado a su tiempo. Spinoza parece hablarnos a través de los siglos, ofreciéndonos herramientas conceptuales para enfrentar desafíos que él no podía haber anticipado, pero para los cuales su pensamiento resulta extraordinariamente pertinente. Quizás uno de los aspectos más cautivadores de Spinoza sea su capacidad para unir razón y emoción, ciencia y espiritualidad, crítica y construcción positiva. En un mundo que a menudo nos presenta estas dimensiones como opuestas o mutuamente excluyentes, Spinoza nos muestra un camino para integrarlas. Al final, como el propio Spinoza escribió, todo lo excelente es tan difícil como raro. El camino hacia el conocimiento adecuado, hacia la libertad interior y la beatitud que propone su filosofía no es fácil. Requiere esfuerzo, valor intelectual y la capacidad de cuestionar lo que damos por sentado. Pero las recompensas de este esfuerzo, sugiere Spinoza, son incomparables. Una alegría estable que surge de la comprensión, una serenidad que no depende de circunstancias externas cambiantes y una forma de vida guiada por la razón y no por el miedo o la esperanza irracional. Si este recorrido por el pensamiento de Spinoza ha despertado tu curiosidad, te invito a explorar directamente sus obras. Aunque su estilo, especialmente en la ética, puede resultar desafiante al principio por su formato geométrico, la profundidad y coherencia de su pensamiento recompensan ampliamente el esfuerzo. También te animo a reflexionar sobre cómo las ideas espinosistas podrían
iluminar tu propia vida y los desafíos contemporáneos que enfrentamos colectivamente. ¿Qué supersticiones modernas necesitamos cuestionar? ¿Qué pasiones nos esclavizan? ¿Cómo podemos construir comunidades basadas en el entendimiento mutuo y no en el miedo o la manipulación? Si te ha gustado este análisis del pensamiento de Spinoza, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir este video. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido que explora las grandes ideas filosóficas y su relevancia para nuestro tiempo. Muchas gracias por acompañarme en este viaje filosófico y hasta el próximo video.